Qué dicha que nos volvemos a encontrar aquí en el espacio que nos dan los hermanos de las noticias. Mi nombre es Fabián. El día de hoy les traje como enseñanza o reflexión y le puse de título ¿qué frutos estamos dando? Entonces, para empezar, vamos a orar y después vamos a buscar Romanos 6 del versículo 15 al 23. Entonces vamos a orar. Gracias Dios, te damos gracias por este día que nos has dado. Te pedimos, Señor, de que nos bendigas, que bendiga, Señor, al que está viendo este momento el video, Señor, que si tiene algún problema de salud o economía, Señor, seas tú, Señor, restaurándolo, Señor. También, Señor, acompañándolo, Señor, en todo momento, Señor, si está pasando por una mala dificultad o si está pasando por un mal tiempo, Señor, y más en estos tiempos, Señor, de pandemia. Te pido, Señor, que los ayudes, Señor, y seas tú, Señor, y que pongan en la mente de ellos, Señor, que tú seas el centro de ellos, en su mente, Señor. Te lo pedimos, Señor. También te pido por la reflexión de hoy, que seas tú guiándola, Señor, y que ese mensaje, Señor, que me dices a mí, Señor, que ello le llegue al corazón, Señor, de todas las personas que los escuchen y que lo puedan aplicar, Señor, y que se puedan analizar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Vamos a buscar Romanos 6 del versículo 15 al 23. Se los voy a leer. Tiene como título Siervos de la Iglesia, de la Justicia, perdón. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para la santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santidad, la santificación, y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. Como sabemos, para ponerles un poco de contexto, sabemos de que el libro de Romanos lo escribió Pablo, y Pablo anteriormente nos viene hablando sobre el pecado y la muerte. Durante todo el capítulo nos damos cuenta, si lo vamos leyendo los títulos, en el capítulo 6, en el comienzo nos dice de título muertos al pecado y también siervos de la justicia. Es una versión Reina Valera. Entonces, eso era un poco para ponerlos en contexto. Y en todo el capítulo vemos de que nos viene hablando, en estos versículos nos viene hablando Pablo y nos enseña que llegamos al punto de que obedecemos y nos hacemos esclavos de esas cosas que no edifican, y se refiere al pecado y en la forma en la que caemos en ella constantemente. Es como si lo estuviéramos obedeciendo y estuviéramos esclavizados, repitiéndolo constantemente. También habla sobre el bautizo más adelante en el capítulo 6 y en todo el capítulo 6, también antes de llegar al 15, nos viene hablando sobre el bautizo, de cómo fuimos nosotros ungidos, y también que nos hace una pregunta, que se la voy a decir, que dice: ¿cómo pues podréis seguir viviendo en pecado?
Y también nos hace otra pregunta. ¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo en Jesús, en el bautismo quedamos unidos en su muerte? Y más adelante nos va diciendo, con relación a la pregunta, que al ser ungidos nos limpia para volver a renacer y empezar una nueva vida. Y más adelante habla sobre la muerte y el pecado. Yo quiero que enfaticemos en el versículo 21 de Romanos 6, 21. Se lo voy a leer. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Qué nos dice? ¿Qué ganamos o qué nos deja de beneficio en nuestra vida y en la presencia de Dios esos pecados de nuestro pasado cuando no conocíamos de Él, o que también en la actualidad lo seguimos haciendo? Que al final lo único que nos deja es muerte, como lo viene diciendo al último, que nos dice, porque el fin de ellas es muerte, de todas las cosas de que nos avergonzamos de nuestro pasado, o tal vez estamos cometiendo esos pecados, como venía diciéndolo anteriormente, de que nos esclavizamos y lo seguimos haciendo constantemente. También que al final también nos dice que, o en la actualidad también, que al final lo único que nos deja es muerte, y lo dice Pablo en ese mismo versículo, en todo el 6 y también del 15 al 23. Pero hay otro problema, que es lo que también dice, que aquí dice que es la vergüenza, porque nos dice que ahora nos avergonzamos de nuestros pecados que cometimos, y tras de ese pasado nos da vergüenza decirlo, tal vez en una enseñanza o en lo más importante, que es en nuestra intimidad con Dios, que realmente es el mejor momento para podérselo entregarle cualquier problema o pecado que estemos viviendo. Pablo nos hace una pregunta que dice, pero ¿qué fruto tenéis? ¿Qué fruto tenéis de aquellas cosas las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte, que es el 21, que es en el que estamos enfatizando. O sea, se refiere a lo que les venía diciendo. ¿Qué frutos nos deja todas esas cosas de las cuales actualmente no nos sirve para nada y que no nos está edificando? Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Usted tal vez en su pasado, en su colegio, en la escuela o hasta en la actualidad, usted tal vez le mete el pie a un wheel ahí, el colegio, ¿verdad? Y se cayó. Y usted se comienza a reír de él y lo humilla. Y todo el entorno también comienza a reírse de él. Y yo le pregunto a usted, ¿qué fruto le dejó a usted reírse de esa persona o humillarlo? Tal vez no sea en ese mismo ejemplo, pero tal vez puede ser de qué fruto le dejó a usted. Tal vez rechazar a Jesús, o tal vez rechazar o a su padre o a su madre, o no hacer el caso, o tal vez no acatar las órdenes de su líder, o de cualquier cosa, digamos. Yo les quería traer ese ejemplo, porque al final en cuenta, o sea, humillar a alguien no deja ningún fruto, no deja ningún fruto aquí en la actualidad. Y les dejo una pregunta final, para que usted se pregunte a usted mismo, antes de finalizar, ¿qué frutos estoy dando realmente en este momento? ¿Buenos o malos? Y me pareció interesante este versículo que les traje. Cuando lo leí me pareció bastante interesante y me dio curiosidad, porque realmente muchas veces me han dicho de qué frutos estamos dando, ¿verdad? Que me examine en el medio de los cultos, cuando estamos en un medio de oración, de que nos examinemos y que le entregamos todo eso a nuestro Señor, ¿verdad? Y a mí me interesó también poder compartirles esta reflexión
a todas las personas que vieron, que están por ver el video o que ya lo están viendo. Y porque realmente es importante que nos estemos examinando nosotros como, como servidores o como líderes de la iglesia, porque es que realmente igual ningún humano es perfecto, ¿verdad? Lo sabemos. Y también en algunos momentos es bueno saber que estamos haciendo mal y que estamos haciendo bien, y el poder saber de qué frutos estamos dando. Esa era mi reflexión que les traía el día de hoy, para que les dejo ahí la pregunta, qué frutos estoy dando realmente en este momento. Entonces vamos a orar para despedir el video y cerremos nuestros ojos. Gracias, Señor. Te doy gracias porque nos dejaste compartir en este momento, Señor, en esta pequeña reflexión o enseñanza, Señor. Te pido, Señor, que este mensaje que les trae, Señor, les haya llegado a su corazón, Señor, y que la pregunta, Señor, de mi conclusión, Señor, la piensen, Señor, y que la puedan analizar, que se puedan examinar, Señor, cada una de esas personas, Señor, y que sepan, Señor, qué es lo que están haciendo realmente bien o mal, Señor. Porque también deberíamos entregarte toda esa vergüenza, Señor, toda esa vergüenza de que no nos gusta tal vez presentar nuestro problema, nuestro pecado, Señor, tal vez en una enseñanza. Y también al frente de ti, Señor, que es lo más importante, como venía diciendo. Te lo pido, Señor, y que puedas bendecir, Señor, también a esas personas, y que el día de hoy, Señor, ellos puedan estar bien, Señor. Te vengo pidiendo, Señor, por todas esas personas también que están tal vez en una cama, Señor, de UCI, o tal vez en el hospital, Señor, con alguna enfermedad. Te pido, Señor, que las puedas restaurar, Señor, y que les dé salud. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos.